En una época donde Roma se encontraba en constante expansión y conflicto, nació un hombre destinado a cambiar el curso de la historia, Julio César. Desde joven, César mostró una ambición desmedida y una inteligencia aguda que lo diferenciaban de sus contemporáneos. Proveniente de una familia patricia, aunque no particularmente rica, supo aprovechar cada oportunidad para ascender en la compleja jerarquía romana. César comenzó su carrera política como sacerdote de Júpiter, pero pronto se dio cuenta de que su destino estaba en el campo de batalla y en la arena política. Su primer gran desafío llegó cuando fue capturado por piratas en el mar Egeo. En lugar de amedrentarse, César mostró una valentía inusitada, se rió de sus captores y prometió que, una vez liberado, los perseguiría y crucificaría. Y así lo hizo. Esta anécdota no solo mostró su determinación, sino también su capacidad para cumplir sus promesas, por más audaces que fueran. A medida que avanzaba en su carrera, César se alió con dos de los hombres más poderosos de Roma, Pompeyo y Craso. Juntos formaron el primer triunvirato, una alianza que les permitió dominar la política romana. Sin embargo, esta alianza estaba destinada a desmoronarse debido a las ambiciones personales de cada uno. César, siempre astuto, utilizó su posición para ganar el favor del pueblo y del ejército, consolidando su poder. Uno de los momentos más cruciales en la vida de César fue su campaña en la Galia. Durante casi una década, lideró a sus legiones en una serie de batallas que no solo expandieron el territorio romano, sino que también demostraron su genio militar. La conquista de la Galia no fue solo una hazaña militar, sino también una estrategia política. Cada victoria aumentaba su prestigio y su influencia en Roma, lo que le permitió desafiar a sus rivales con mayor autoridad. Sin embargo, el éxito de César en la Galia también generó envidias y temores entre sus adversarios en Roma. El Senado, temeroso de su creciente poder, le ordenó disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano privado. César, consciente de que obedecer significaría su fin político, tomó una decisión audaz: cruzar el Rubicón con sus legiones, un acto de guerra contra el Senado. La suerte está echada, dijo, y con esa frase selló el destino de la República Romana. El cruce del Rubicón marcó el inicio de una guerra civil que enfrentó a César contra Pompeyo y las fuerzas senatoriales. A pesar de estar en desventaja numérica, César demostró una vez más su brillantez táctica, logrando una serie de victorias que lo llevaron a convertirse en el amo indiscutible de Roma. Pompeyo, derrotado, huyó a Egipto, donde fue asesinado, dejando a César como el único líder de la República. Con su victoria asegurada, César regresó a Roma y comenzó una serie de reformas que transformaron la ciudad y el imperio. Su visión iba más allá de la mera conquista, buscaba crear un sistema más justo y eficiente. Introdujo leyes que beneficiaban a los ciudadanos comunes, reorganizó el calendario y planificó grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, su concentración de poder y sus ambiciones monárquicas despertaron recelos entre los senadores, quienes veían en él una amenaza a la libertad republicana. La historia de Julio César es una mezcla de audacia, genio y tragedia. Su ascenso al poder fue meteórico, pero también sembró las semillas de su caída. A medida que consolidaba su control sobre Roma, sus enemigos se multiplicaban, y la sombra de la traición comenzaba a cernirse sobre él. A medida que Julio César consolidaba su poder en Roma, sus reformas comenzaron a transformar la ciudad y el imperio. Una de sus primeras acciones fue reorganizar el calendario, creando el calendario juliano, que se mantendría en uso durante más de 1600 años. Esta reforma no solo facilitó la administración del imperio, sino que también demostró su capacidad para implementar cambios duraderos. César también se enfocó en mejorar la infraestructura de Roma. Inició la construcción de nuevos edificios públicos, templos y carreteras, con el objetivo de embellecer la ciudad y facilitar el comercio y la comunicación. Entre sus proyectos más ambiciosos se encontraba la construcción de un nuevo foro, que se convertiría en el centro de la vida política y social de Roma. Además, promovió la colonización de nuevas tierras, ofreciendo tierras a los veteranos de sus legiones y a los ciudadanos pobres, lo que ayudó a aliviar la presión demográfica en la ciudad y a expandir la influencia romana. Sin embargo, no todos estaban contentos con las reformas de César.
Su concentración de poder y su tendencia a actuar sin consultar al Senado generaron descontento entre los senadores, quienes veían en él una amenaza a la libertad republicana. A pesar de sus esfuerzos por ganarse el apoyo del pueblo y del ejército, la oposición a su gobierno crecía. Uno de los momentos más controvertidos de su mandato fue su nombramiento como dictador perpetuo. Aunque el título de dictador había sido utilizado en el pasado durante tiempos de crisis, siempre había sido un cargo temporal. Al aceptar el título de dictador perpetuo, César rompió con la tradición republicana y se acercó peligrosamente a la monarquía, lo que aumentó las tensiones con sus adversarios políticos. La situación se volvió aún más tensa cuando César comenzó a mostrar signos de querer establecer una dinastía. Adoptó a su sobrino nieto, Cayo Octavio, como su heredero, y comenzó a preparar el terreno para una sucesión dinástica. Esta decisión alarmó a muchos senadores, quienes temían que Roma se convirtiera en una monarquía hereditaria. El descontento culminó en una conspiración para asesinar a César. Un grupo de senadores, liderados por Casio y Bruto, planearon su asesinato con el objetivo de restaurar la República. La conspiración se llevó a cabo el 15 de marzo del 44 a.C., en los Idus de marzo. César fue apuñalado 23 veces en el Senado, y su muerte marcó el fin de una era. La noticia de la muerte de César se propagó rápidamente por Roma, generando una mezcla de conmoción y júbilo. Mientras algunos celebraban la caída del dictador, otros lamentaban la pérdida de un líder que había traído estabilidad y reformas al imperio. La muerte de César no logró restaurar la República, sino que desencadenó una nueva serie de guerras civiles que eventualmente llevarían al ascenso del Imperio Romano bajo el liderazgo de su heredero, Octavio, quien se convertiría en el emperador Augusto. La figura de Julio César ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de ambición, genio y tragedia. Su vida y muerte han sido objeto de innumerables obras de arte, literatura y teatro, y su legado sigue siendo objeto de debate entre historiadores y estudiosos. A pesar de sus defectos y controversias, no cabe duda de que Julio César dejó una marca indeleble en la historia de Roma y del mundo. Tras la muerte de Julio César, Roma se sumió en el caos. La República, ya debilitada por años de conflictos internos y guerras civiles, se encontraba al borde del colapso. Los asesinos de César, aunque habían logrado su objetivo inmediato, no pudieron prever las consecuencias de su acto. En lugar de restaurar la República, su muerte desencadenó una nueva ola de violencia y luchas por el poder. El vacío de poder dejado por César fue rápidamente llenado por sus aliados y seguidores. Marco Antonio, uno de sus generales más leales, y Octavio, su heredero adoptivo, se unieron para vengar su muerte y consolidar su control sobre Roma. Junto con Lépido, formaron el Segundo Triunvirato, una alianza que les permitió perseguir y eliminar a los conspiradores. La batalla de Filipos en el 42 a.C. marcó el fin de los asesinos de César, con Bruto y Casio encontrando su destino en el campo de batalla. Sin embargo, la alianza entre Antonio y Octavio no duraría mucho. Las tensiones entre ambos crecieron a medida que cada uno buscaba consolidar su propio poder. Antonio, seducido por Cleopatra y los lujos de Egipto, comenzó a perder el favor del pueblo romano, mientras que Octavio, astuto y calculador, aprovechó cada oportunidad para debilitar a su rival. La batalla de Actium en el 31 a.C. fue el enfrentamiento decisivo que selló el destino de Antonio y Cleopatra y consolidó a Octavio como el único líder de Roma. Con la victoria en Actium, Octavio regresó a Roma y fue aclamado como el salvador de la República. Sin embargo, en lugar de restaurar el antiguo sistema republicano, Octavio estableció un nuevo orden. En el 27 a.C. fue nombrado Augusto, el primer emperador de Roma, marcando el inicio del Imperio Romano. Bajo su liderazgo, Roma experimentó un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana, que duraría más de 2 siglos. El legado de Julio César perduró a través de los siglos. Su vida y muerte marcaron el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano. Sus reformas y conquistas sentaron las bases para el auge de Roma como una de las civilizaciones más grandes y duraderas de la historia. A pesar de sus ambiciones y controversias, César es recordado como uno de los líderes más influyentes y carismáticos de todos los tiempos.
La historia de Julio César es una lección sobre el poder, la ambición y las consecuencias de las acciones humanas. Su ascenso meteórico y su trágica caída nos recuerdan la fragilidad de la gloria y la inevitabilidad del cambio. A través de sus victorias y derrotas, César dejó una marca indeleble en la historia, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para generaciones futuras. Así, la figura de Julio César continúa fascinando a historiadores, escritores y artistas, quienes encuentran en su vida una rica fuente de material para explorar los temas universales de la ambición, el poder y la traición. Su historia, llena de intriga y drama, sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que, aunque los tiempos cambien, la naturaleza humana permanece constante. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.